Hola a todos y todas, esto es una nueva edición de Alerta Congreso y como siempre nos acompaña Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Hola David y hola a todos los amigos que nos ven en Epicentro. Bueno Rodolfo, en el programa de hoy vamos a tratar lo que ha sucedido ayer en el Congreso con el tema de la bicameralidad y la reelección. Ayer el Congreso aprobó en primera votación el retorno de la bicameralidad, pero aprovechó para meter de contrabando la reelección parlamentaria. Digo que se metió la reelección de contrabando porque ese tema no estuvo incluido en el dictamen de la Comisión de Constitución y recién se incluyó cuando el dictamen ya estaba listo para ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué te parece la forma como se contrabandeó la reelección parlamentaria ayer en el Congreso? Bueno, en principio creo que una reforma política que importe el restablecimiento del sistema bicameral es una reforma importantísima, es un paso importante en todo el proceso de reformas políticas que necesita el país. De allí que poner de manera imprevista o sorpresiva la reelección parlamentaria indefinida, sin duda, eh, cuestiona esta importante reforma que ha sido aprobada el día de ayer. La desmerece sin duda. De allí que inclusive puede ser vista más que como una verdadera reforma política, puede ser percibida como un beneficio personal que están persiguiendo los actuales congresistas, porque obviamente con permitiendo esta reelección eh, parlamentaria, se está habilitando la posibilidad de que ellos postulen, sean reelegidos en la próxima elección. Entonces esto puede ser percibido desde un punto de vista como un beneficio personal antes que como una verdadera reforma política que el país necesita. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Toda reforma constitucional obviamente tiene que ser evaluada desde el punto de vista de forma y de fondo, desde el punto de vista sustantivo. Desde el punto de vista de forma, obviamente tiene que cumplirse con los procedimientos que establece la Constitución para aprobarse una reforma constitucional. Pero no es suficiente eso solamente. Es también evaluar desde el punto de vista sustantivo. Y desde el punto de vista sustantivo tiene que ver desde el punto de vista de la legitimidad. De allí que plantear una reforma de esta envergadura eh, bajo el procedimiento que tú has señalado de poner subrepticiamente el tema de la reelección parlamentaria, cuando este tema ya había sido visto en el 8 de junio de este año y de ahí no se planteó la reelección parlamentaria. Entonces, plantearlo en la versión de la fórmula legal planteada el día de ayer, sin duda puede ser vista como he dicho, por un fin subalterno antes que un fin de verdadera reforma política. Y eso obviamente cuestiona la legitimidad. Y como bien se ha dicho, un parlamento que tenemos ahora con una aprobación según Ipsos del 10% y según IEP del 6%, sin duda no es el parlamento ideal para poder aprobar una reforma política de esta envergadura. Y sumado a esto, hoy el Parlamento lamentablemente es percibido como un Parlamento del despilfarro, del gasto excesivo, del gasto inadecuado, ¿no? Recordemos que el Parlamento en el año 2007 funcionaba con un presupuesto de un poco menos de 300 millones de soles y hoy en este año tenemos un presupuesto de 928 millones de soles. Entonces la población percibe este Parlamento como un Parlamento del despilfarro, Y del derroche. justamente ayer, Rodolfo, la mesa directiva ha aprobado un bono de 10.000 soles para los trabajadores del Congreso. Es uno de los temas que abona justamente a esta crítica del despilfarro que hacen con el dinero público, finalmente, ¿no? En efecto, y digamos, un parlamento bajo esos serios cuestionamientos de legitimidad, que uno de los componentes que contribuyen a esa falta de legitimidad justamente es el manejo administrativo del parlamento. Y como tú has señalado, en simultáneo con el debate de la reforma política importante de restablecer el sistema bicameral en el país, se difunde también la aprobación de un bono para los trabajadores del Congreso que no está vinculado a la productividad del desempeño laboral de los trabajadores, sino simplemente a un acto de libertad y discrecionalidad, como si los recursos
públicos del Congreso fueran de propiedad de los que actualmente conducen la administración. Entonces vemos nombramientos sin concursos públicos, vemos ascensos sin concursos internos, vemos irregularidades en el manejo administrativo, vemos exoneraciones de normas de austeridad para el Congreso. Entonces, sin duda, este contexto no es el más adecuado. Y en ese sentido, una reforma de este tipo, sin duda, hubiera merecido que independientemente del procedimiento que se ha seguido conforme al artículo 206 de la Constitución para iniciar este proceso de reforma, hubiera sido ideal que esta reforma política sea ratificada en un referendo, en una consulta al soberano, ¿no? Eso hubiera sido importante para darle esa cuota de legitimidad que se requiere. Más aún porque hay algunas voces que están sosteniendo y hoy cuestionando que inclusive el Congreso de la República no podría hacer una reforma del sistema parlamentario que estableció en la Constitución porque estaría afectando, digamos, el núcleo sustantivo, el núcleo duro del Congreso y que necesariamente se requeriría una consulta popular o un referéndum para ratificar esta reforma política. Sin embargo, seguramente y habrá sectores que promoverán de repente, frente a esta reforma constitucional, si se llega a aprobar en 2 legislaturas, de repente una acción de inconstitucionalidad, porque recordemos que el Tribunal Constitucional también se pronuncia sobre la constitucionalidad de las reformas constitucionales, como ha ocurrido también con la reforma constitucional que estableció la prohibición de la reelección de los cargos de alcaldes y gobernadores regionales, como ha ocurrido recientemente con un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la prohibición de la reelección parlamentaria también, donde ha habido un pronunciamiento del tribunal sobre esta reforma constitucional establecida durante la Ahora, administración de Vizcarra. sí, sí, justamente sobre el tema del referéndum, ¿no? La última vez que se votó el tema de la bicameralidad, que tú mencionabas también, que fue hace más o menos 5 meses, y que no incluía el tema de la reelección, solo llegaron 86 votos, ¿no? No alcanzaron los 87 que necesitan para ir a una segunda votación y en la siguiente legislatura y aprobarlo directamente sin pasar por referéndum. Pero Nano Guerra García presentó una reconsideración a esa votación para justamente evitar ir a una consulta vía referéndum porque temían perder en el referéndum, porque ya en el 2018 la población se expresó en un sentido y además fue más del 80%. Entonces, no es sacarle la vuelta a la ciudadanía a aprobar una reforma que ya fue rechazada, encima añadiéndole la reelección de la manera como lo han hecho. Bueno, sin duda, la forma como se ha incorporado casi de manera subrepticia el tema de la reelección parlamentaria, sin duda, erosiona la legitimidad de la reforma, sin duda. Pero efectivamente, hubo un referéndum que aprobó la prohibición de la reelección parlamentaria, sin duda, pero ese era otro momento constitucional. Y además, el periodo por el cual no podría afectarse esa reforma ya ha vencido. Entonces Son dos era años, totalmente, ¿no? así es, era factible la posibilidad de ponerlo al debate en esta Ujú. ocasión. Lo que debió darse es una mayor discusión y mayor debate para aprobárselo y no incorporarlo en el contexto de un texto que no incluía inicialmente la posibilidad de reelección parlamentaria, lo cual contribuye, como dije inicialmente, a interpretar o percibir esta reforma política como un beneficio personal antes que una reforma política real. Ahora, hay que ser, en honor a la verdad, hay que ser sinceros. El tema del restablecimiento del sistema bicameral no es un tema nuevo. Es un tema que desde el año 2001, después de la caída del gobierno de Fujimori, durante el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua, se planteó una comisión de expertos Ujú. se constituyó en ese momento la posibilidad del restablecimiento del sistema bicameral. Luego, en el 2002, durante la administración del presidente Alejandro Toledo, también se planteó una reforma integral de la Constitución y donde se restablecía el sistema bicameral. Luego, durante la época de la administración del doctor Alan García, también el Parlamento debatió el tema del restablecimiento del sistema bicameral. Luego, durante la administración
del presidente Ollanta también se planteó la posibilidad del restablecimiento del sistema bicameral, y ahora recientemente también en la época de, que como hemos dicho, fue una de las primeras propuestas que se planteó en este mandato parlamentario. Entonces no es una cosa nueva. Entonces yo creo que el tema del sistema bicameral resulta una reforma importante y que debe ser acompañada por otras. Sin duda, no es suficiente el restablecimiento del sistema bicameral para satisfacer las reformas políticas que se requieren en el país. Se requiere, por ejemplo, la renovación parcial del Parlamento, que también le hemos mencionado en otras entrevistas también en Alerta Congreso, el discutir la renuncia parlamentaria, el discutir la simultaneidad entre la segunda vuelta y las elecciones parlamentarias, mejorar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel de regulación constitucional, para efecto que pueda tener predictibilidad la solución de los eventuales conflictos que conocemos, referente al tema de la vacancia, al tema de la confianza, etcétera, etcétera, que son parte de una necesaria reforma constitucional. También debe plantearse reformas electorales para mejorar el tema de la representación política. E inclusive, por ejemplo, habría que discutir de hablar de circunscripciones electorales más pequeñas, por ejemplo en Lima, donde por la dimensión se requiere de repente la creación de subdistritos electorales, por conos, etcétera. El tema de la representación uninominal o binominal como complemento a la representación proporcional. En fin, aunque ahora en esta propuesta es cierto, el Senado va a tener un criterio de representación distinta a la de los diputados, lo cual sin duda va a mejorar la oferta política y va a mejorar los niveles de representación, pero sin embargo es necesario también plantear algunos otros tipos de reformas para mejorar la oferta política. Una de ellas, y le hemos discutido reiteradamente en Alerta Congreso, es el tema también de reformar la ley de organizaciones políticas para prohibir que los condenados por actos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos o de otros delitos graves puedan ejercer la dirigencia de los partidos políticos, porque hoy vemos que muchos dirigentes políticos pueden estar condenados por actos de corrupción y siguen conduciendo partidos políticos. Entonces es necesario complementar con las otras prohibiciones que se plantearon en otra reforma constitucional respecto a los cargos de elección popular y los cargos de confianza en el Estado, ¿no? Entonces, Ahora, este tipo de modificaciones es necesario hacerlo para que obviamente el restablecimiento del sistema bicameral sea fructífero. Ahora, esto no significa pues que el restablecimiento del sistema bicameral no sea un paso importante, ¿no? claro, y la reelección también lo es, pero digamos, la manera como lo han hecho es lo que se critica, ¿no? El primer paso antes de meter la reelección parlamentaria en este dictamen fue aprobar la reelección para gobernadores y alcaldes. Eso se aprobó esta misma semana en la Comisión de Constitución y debe pasar todavía al Pleno, ¿no? Pero parece que el Congreso va por la restitución total de la figura de la reelección, algo que además es impopular, pero el consenso de politólogos y especialistas considera necesario. Entonces te quería preguntar, ya explicaste la importancia de la bicameralidad, pero ¿cuál es la necesidad de reinstaurar la reelección? ¿Cuáles son las ventajas de esta figura tanto para el Congreso como para otras autoridades de elección popular, al margen de su impopularidad? En efecto, parecía que primero iban a apuntar por la reforma constitucional para permitir la reelección de de las autoridades subnacionales, vale decir, alcaldes distritales, provinciales y gobernadores regionales. Pensé yo que la estrategia era primero sensibilizar a la población con la reforma. Sin embargo, nos hemos sorprendido que la han incorporado primero la reelección parlamentaria. Pero esto forma parte de un todo, ¿no? Ujú. Sin duda, desde mi punto de vista, es necesaria la reelección de autoridades. En el caso de los gobiernos subnacionales, porque permite pues que los planes estratégicos institucionales puedan cumplirse, ¿no? Porque lamentablemente, si no podemos, no permitimos la reelección de las autoridades locales y regionales, al último los planes de desarrollo institucional, los planes de desarrollo local, regional, provincial, se ven frustradas por la alternancia de las autoridades, que muchas veces empiezan de foja cero. Entonces, yo creo que era importante. Ahora, sin embargo, era necesario poner también, creo yo, límites, ¿no? No se puede
plantear reelecciones indefinidas, debe ponerse límites siempre. Entonces resulta saludable que se ponga límites, ¿no? Para poder también garantizar la renovación política. Ahora bien, la reelección en términos generales en el nivel parlamentario ha ido decreciendo, ¿no es cierto? Inclusive en la última elección en la que pudo haber elección parlamentaria en el 2016, casi el 27% nomás se pudo reelegir. En el caso de los gobiernos subnacionales, el nivel de reelección era mucho menor, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no es incompatible plantear la reelección parlamentaria y con la renovación política, porque al último es el ciudadano, es el soberano el que reelige a las buenas autoridades. Pero como he dicho, respecto también a las autoridades de los gobiernos subnacionales, en el caso de la reelección parlamentaria también hubiera sido saludable y es saludable que se ponga límites a la reelección, Que no porque sea siempre es bueno indefinida. garantizar, no sea indefinida, sino Ujú. siempre poner para garantizar la alternancia y la renovación política. No obstante que los cargos de congresales no tienen un manejo ejecutivo y por tanto es más difícil utilizar el cargo para favorecer una reelección. Pero sin embargo yo creo que debería ponerse límites en el afán de buscar la alternancia y la renovación política y no de plantearse indefinida. Esperemos que haya un espacio para poder corregir o corregir ese aspecto y ponerle límites tanto a la elección, a la reelección parlamentaria como a la reelección de las autoridades subnacionales, que como digo, como he dicho, no son incompatibles con la renovación, no, con la renovación de la política, porque vemos que a la luz de los resultados la tendencia siempre ha ido a disminuir la reelección y por tanto no es incompatible con que aparezcan nuevos actores políticos, ¿no? Ujú. Ahora, en el referéndum del 2018, como comentábamos, más del 80% de la población votó en contra de la bicameralidad y en contra de la reelección. Pero 5 años después, en el 2023, un Congreso con 6% de aprobación, o sea, sin legitimidad, aprueba ambas reformas que en buena cuenta los va a beneficiar a ellos mismos porque van a poder postular a la reelección en el año 2026. Entonces, mi última pregunta es, ¿cómo se pueden aprobar ambas reformas sin que se genere el rechazo de la ciudadanía? Bueno, en principio creo que eh, hubiera sido y hay oportunidad de corregir esto, el excluirse los actuales congresistas de la posibilidad de reelegirse, O sea, pedirles un acto de desprendimiento. haces pedirle un acto de desprendimiento, porque como dije inicialmente, una reforma constitucional no solamente debe ser evaluada desde el punto de vista del aspecto formal, del procedimiento, sino también debe ser evaluada desde el punto de vista del momento constitucional, de la legitimidad que debe ser acompañada. Y un gesto importante que podría contribuir a la legitimidad de esta reforma es que los congresistas actuales no puedan ser reelegidos en el siguiente periodo. Creo que eso sería Ujú. un gesto político importante que debería ser reflexionado por nuestra clase política actual en el Parlamento, aunque hoy vemos sin duda que más priman los intereses mundanos, subalternos, que los intereses macros o los intereses del país o del bien común. Pero sin embargo, sería bueno que se reflexione sobre eso para poder, digamos, descontaminar de este tufillo o esta percepción de beneficio personal antes que una reforma política verdadera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso podría plantearse, sumado al planteamiento que acabo de mencionar respecto a la poner límites a la reelección, serían correctivos que serían necesarios, aparte de un compromiso político de hacer esas reformas complementarias que he mencionado anteriormente, ¿no? Yo creo que por ahí debe apuntarse, porque esta reforma lo que le falta es darle un contenido de legitimidad, porque ya como tú has mencionado, esta reforma política resulta necesaria. Y en el caso de la reelección parlamentaria o la reelección de las autoridades subnacionales, sí, si bien es cierto, es impopular, porque recuerden que la prohibición de la reelección de las autoridades subnacionales sería un contexto de denuncias de actos de corrupción, ¿no es cierto?, de las autoridades regionales, provinciales. Entonces, pero sin embargo, prohibir la reelección no es un remedio o una medida que evite los actos de corrupción. La lucha contra la corrupción requiere de otros instrumentos. Ujú. Y por otro lado, respecto a la prohibición de la reelección
parlamentaria, se dio un contexto de conflictividad entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, y en ese momento el gobierno de Vizcarra supo aprovechar el descontento, el descrédito del Parlamento para poder introducir esta figura. Pero eso es contrario a la necesidad también de construir una clase política o de mejorar la oferta política. Porque recuerden, cuando no hay reelección de nuestras autoridades políticas en el Parlamento, lo que ocurre también es una pérdida de la calidad de nuestra representación política, y por ende también trae como consecuencia un desmedro o una disminución de la calidad del control político que debe ejercer sobre el gobierno. Recuerden que la función del Parlamento, es fundamental en el Parlamento moderno, es el control político del gobierno. Un Entonces contrapeso. necesitamos, claro, necesitamos para eso una clase política en el buen sentido de la palabra, con expertise y que pueda fiscalizar y controlar las acciones del gobierno. Y si vamos a nosotros a prohibir la reelección, vamos a tener políticos improvisados, políticos que no tienen la experiencia necesaria para ejercer esa función importante que es el de control político, ¿no? Entonces Ujú. yo creo, y más aún, vamos a fomentar una oferta política de baja calidad, porque hoy vamos a ver que los parlamentarios que ya no ven en la reelección la posibilidad de una continuidad en la carrera política, ¿qué cosas están pensando? Están pensando en el viaje, están pensando en las prebendas, están pensando en la colocación de amigos en el Congreso, ven al Aprovechar el Congreso, momento, todo lo posible. aprovechar el momento. Entonces, eso también es consecuencia de que no se está construyendo una carrera política. Y la Ujú. construcción de una carrera política, a pesar de resultar impopular, es a través de una reelección de nuestros parlamentarios, ¿no? Ujú. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Si bien se trata de dos reformas muy importantes, como he señalado, lo que criticamos es la manera como se ha hecho, ¿no? Y además que lo haga un Congreso con 6% de aprobación, sin legitimidad, y que, digamos, todas sus acciones son interpretadas como que son en beneficio propio, y esta no es la excepción, porque ellos mismos se van a poder reelegir en el 2026, que una manera de bajarle el ruido a eso sería quizás que la reelección se considere para los futuros congresos y no para este. Pero también parece que es pedirle peras al olmo, ¿no? Pedirle un acto de desprendimiento a este Congreso y a estos congresistas. Muchas gracias por tu participación en Alerta Congreso, Rodolfo. Gracias, David, y gracias a todos los amigos que nos siguen en Epicentro y en Muchas gracias Alerta a Congreso. todos. Gracias a todos y nos vemos en una nueva edición de Alerta Congreso la próxima semana. Chao.